Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla su hermano y amigo evangelista Sterling Valdés. Continuamos con la serie Dios llamando hombres comunes. Y el día de hoy quiero hablarles sobre el apóstol Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Andrés era hermano del apóstol Pedro. La característica de Andrés era alguien que prefería mantenerse oculto. Era alguien que no le gustaba brillar. Era alguien que prefería mantenerse en el anonimato. Andrés, al junto de Pedro, se habían mudado para Capernaum, porque en Capernaum era un centro comerciable para la pesca. Dice que Andrés escuchó a un profeta que predicaba en los desiertos llamado Juan. Y dice que Andrés empezó a seguir el ministerio de Juan y se convirtió en uno de sus discípulos. Y en uno de los acontecimientos de los bautismos de Juan, dice que ese día llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, dice que Juan profetizó y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y dice que cuando Andrés escuchó esto, salió corriendo a buscar a Pedro. Y dice que trajo a Pedro a los pies de Jesús. El ministerio de Pedro es el ministerio de los 12 apóstoles más reconocidos. Pero quien llevó al evangelio a Pedro fue Andrés. Las gentes de la característica de los Andreses son personas que no anhelan grandes escenarios, que no anhelan estar en grande multitud, que no anhelan que ellos sean los que se lleven la gloria, pero son personas que saben traer personas a los pies de Cristo. Aleluya. Andrés fue quien llevó a Pedro a los pies de Cristo. Muchos conocemos el apóstol Pedro, pero poco conocemos al apóstol Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Andrés era alguien que casi no hablaba. Era alguien que prefería estar en el anonimato. Era alguien que no quería que le dieran honra. Era alguien que no quería ser exaltado. El libro de los Hechos, Andrés no se menciona. No se menciona que hizo milagro. No se menciona que hizo paralítico. Ni siquiera escribió un libro. Ni siquiera escribió una epístola. Andrés, dicen los historiadores, que se fue a predicar a los lugares donde nadie quería predicar. Se fue a los desiertos, a los lugares remotos, porque Andrés no buscaba las honras de los hombres. Andrés se sentía bien con que Dios se agradara de lo que él estaba haciendo. Andrés fue predicando el evangelio por casa. Andrés quizá no se paró como Pedro, que se paró delante de miles de gente. Quizá Andrés fue de lo que le predicó a pocos. Andrés fue de lo que le predicó a 1, 5, 10 personas. Andrés no era muy famoso, pero trajo muchas personas a los pies de Cristo. Es tan tal que en una ocasión llegaron unas personas buscando a Jesús y dice que Felipe se lo llevó a Andrés. Porque la característica de los Andreses son gente que llevan gente a los pies de Cristo. Andrés, cuando se topó con Jesús, dice que llevó a su hermano Pedro. Pedro siguió el evangelio. Los Andreses no son muy conocidos. Los Andreses no salen en muchos carteles. Los Andreses no tienen muchas campañas. Los Andreses no predican en grandes estadios, pero son gente que llevan personas a los pies de Jesucristo. Pedro era famoso, Andrés no.
Andrés nunca buscó la fama. Andrés nunca quiso ser visto por los hombres. Él se sentía bien aunque le predicara a un solo. Andrés se sentía bien aunque le predicara a dos gentes. Andrés nunca buscaba el protagonista para él. Él no fue de los que anhelaba el protagonismo de las cosas. Andrés lo hacía y que nadie se diera cuenta. Y hoy en día la gente tiene que aprender de Andrés, porque a veces apoyamos proyectos en Dios si nosotros somos el protagonista, si nos dan el protagonismo a nosotros. Pero cuando no aparecemos en la función como protagonismo, a veces no queremos hacer las cosas. Y Andrés entendía que él lo que hacía no lo hacía para los hombres, lo hacía para Dios. Y como él lo hacía para Dios, no buscaba el aplauso de los hombres, ni el reconocimiento de los hombres. Lo que él hacía, lo hacía para Dios. Y Andrés era un hombre tan noble que en el momento de su muerte, dicen los historiadores, que aún el que decapitó a Andrés, porque Andrés murió decapitado, a Pedro le cortan lo crucifican con la cabeza para abajo, pero a Andrés lo decapitaron. Y dicen los historiadores que aún el que decapitó a Andrés se convirtió y siguió a Jesucristo. Escuche bien, este hombre llevaba tan pendiente en llevar a la gente a los pies de Cristo, que el que lo iba a decapitar, al escuchar su testimonio, fue movido a seguir a Cristo. Porque cuando te iban a decapitar, te daban una última palabra para que te expresaras. Y al momento de Andrés expresarse, con el amor que se expresó, dice que movió al que lo decapitó. Ya tenían que hacerlo porque era una orden, si no le decapitaban a él. Entonces, el que decapitó a Andrés siguió al maestro. Aún Andrés, el momento de su muerte, llevó personas a los pies de Cristo. Aprendamos a llevar gente a los pies de Jesucristo, nuestros familiares, a un amigo, un vecino. Aprendamos a llevarle el evangelio como Andrés. Aprendamos a transformar nuestra atmósfera como lo hizo Andrés, el reverendo Anabracay. Yo desato la unción por medio de este video y desato que los Andréses se levantan, los que no buscan protagonismo, los que no quieren que los hombres lo estén viendo, sino que quieren agradar a Dios, que van a ir donde nadie quiere ir. Porque hoy en día hay gente que si no le llenan un estadio no quieren ir, si no le pagan vuelo, si no lo piden en grandes hoteles, si son pocas personas no quieren ir. Y Dios necesita gente como Andréses que hagan las cosas para Dios y no para los hombres. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que siga nuestro ministerio por las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Evangelista Sterling Valdés, te invito a que te suscribas. Gloria al Señor. La próxima cápsula hablaremos sobre Jacobo, el hijo del trueno. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Seguiremos con esta cápsula, Dios llamando hombres comunes, desarrollando la característica de cada uno de los apóstoles. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.